Hola, ¿qué tal? Hoy veremos el régimen aduanero de importación al consumo, régimen 10, presentado por Brenda Rivera y Wendy Cornejo. Somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE de la carrera de Comercio Exterior. Empezaré contándote de qué se trata este régimen. Este régimen es el régimen aduanero de ingreso definitiva de mercancías importadas desde el extranjero o desde una zona especial de desarrollo económico, donde pueden circular libremente en el territorio aduanero, con el fin de permanecer en el área de manera definitiva luego del pago de los derechos e impuestos a las importaciones, recargos y sanciones cuando hubiera lugar a ellos, y del cumplimiento de las formalidades y obligaciones aduaneras. Por otro lado, tenemos a las mercancías admisibles. Para este régimen se considerarán mercancías nacionalizadas una vez satisfechas las obligaciones tributarias aduaneras. Y las mercancías que se pueden importar en este régimen son de mercancía general, de bienes de capital, sus partes y accesorios, de maquinaria pesada de industrias básicas y de muestras sin valor comercial. Pero, ¿y quiénes pueden importar a consumo? Pueden importar todas las personas naturales o jurídicas ecuatorianas o extranjeras radicadas en el país que hayan sido registrados como importador en el sistema Ecuapas y aprobado por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. ¿Y existe una participación de agentes de aduanas en este régimen? Pues sí, en este régimen las declaraciones de importación requieren la participación de un agente de aduanas siempre que el valor FOB de la mercancía a importar exceda a los $2.000. Por valores menores a esta cantidad se puede desaduanizar con una declaración simplificada, pero teniendo en cuenta que, si el producto de una acción de control ordinario o extraordinario, la autoridad aduanera determina que el valor de esta mercancía excede los $3.000, entonces se debe dejar sin efecto dicha declaración simplificada. ¿Cómo se obtiene el registro de importador? Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá: paso número 1. Adquirir el certificado digital para la firma electrónica y autenticación otorgado por las siguientes entidades: Registro Civil, Security Data. En la descripción te dejaremos un video que te explicará paso a paso cómo hacerlo. Paso número 2. Registrarse en el portal de Ecuapas. Aquí se podrá actualizar la base de datos, crear usuario y contraseña, aceptar las políticas de uso y registrar la firma electrónica. En la descripción te dejaremos un tutorial completo de cómo registrarse como importador en el portal Ecuapas. ¿Qué necesito para hacer el trámite? Requisitos obligatorios y requisitos especiales. Dentro de los requisitos obligatorios tenemos al registro como importador en el sistema informático Ecuapas. En caso de requerir los servicios de un auxiliar de la administración aduanera, consultar el listado de agentes de aduana autorizados, documento de transporte, documento de control previo, según la subpartida arancelaria de la mercancía, necesarios para la nacionalización del bien importado, emitidos por las autoridades competentes, factura comercial o documento que acredite la transacción comercial, documentos que la Dirección General de Servicio de Aduanas del Ecuador o el organismo regulador de comercio exterior competente consideren necesarios para el control de la operación y verificación del cumplimiento de la normativa correspondiente. Y por último, la declaración aduanera de importación. Requisitos especiales. Certificado de origen para obtener la liberación de tributos al comercio exterior en los casos que corresponda al amparo de convenios o tratados internacionales y normas supranacionales. Para efectos de importaciones de mercancías que no cuentan con factura comercial, presentarán en su lugar el documento que acredita el valor en aduana de los bienes importados, conforme a la naturaleza de la importación. La falta de presentación de este documento de soporte ante la administración aduanera no impedirá el levante de las mercancías. Sin embargo, se descartará la aplicación del primer método de evaluación, de acuerdo a lo establecido en la normativa internacional vigente. Realizar la administración de relación del OC y agente de aduana. Ahora te contaré cómo hago el trámite para la importación al consumo. Una vez que ya hemos revisado los requisitos y el registro al importador, tendremos que ingresar al sistema informático Ecuapas. Como segundo paso, tenemos que transmitir la declaración aduanera. Para ello dejaremos el link de un video para que te puedas guiar. Como tercer paso, tenemos que determinar los tributos. ¿Cómo se determinan los tributos? Pues no te preocupes, para determinar el valor a pagar de tributos al comercio exterior es necesario conocer la clasificación arancelaria del producto importado. En el caso de que cuentes con la subpartida específica del producto a importar, tienes que realizar la consulta de la misma en el arancel nacional utilizando para el efecto el enlace que se ubica en la descripción del video. Los tributos al comercio exterior no
no son más que derechos arancelarios, impuestos establecidos en leyes orgánicas y ordinarias y tasas por servicios aduaneros. Los 4 principales son: ad valorem. El arancel cobrado a las mercancías son los establecidos por la autoridad competente, consistentes en porcentajes según el tipo de mercancías y se aplica sobre la suma del costo seguro y flete, o también la base imponible de la importación. Segundo impuesto es el FODINFA, que es el Fondo de Desarrollo para la Infancia. Este se aplica al 0,5% sobre la base imponible de la importación. Tenemos al ICE, que es el impuesto a los consumos especiales, que es el porcentaje variable según los bienes y servicios que se importen. Y por último tenemos al IVA, que es el impuesto al valor agregado, que corresponde al 12% sobre la base imponible, más el ad valorem, más el FODINFA y más el ICE. Una vez que realizaste la búsqueda de los tributos al comercio exterior, debes pagar los tributos mismos. A continuación se realizará el aforo, o también conocido como revisión de mercancías, y se retirará la mercancía. Ahora te explicaré la operación del régimen. Una vez que ya conoces el producto importado y contactaste con el vendedor, empieza el embarque de la mercancía. En este caso, el exportador procede con el embarque de la mercancía y en el caso de que la operación se realice en condiciones SIP, el exportador se hará cargo del contrato del transporte internacional y póliza del seguro, teniendo como beneficiario al importador y deberá confirmar al importador el medio de transporte internacional que lleva las mercancías, la fecha de salida, el número de vuelo, nombre del barco, tiempo de demora del viaje, fecha estimada de arribo y, caso contrario, la operación que se realice en términos FOB, el exportador deberá disponer de la entrega de las mercancías en el lugar establecido por la empresa embarcadora elegida por el importador, con el objetivo de que esta empresa transporte las mercancías al país de importación bajo el riesgo y responsabilidad del importador. Con esto pasamos a la recepción de los documentos de embarque. El exportador, luego de embarcar las mercaderías al comprador, debe enviar los documentos de embarque, ya sea a través de un courier o un banco, según el medio de pago acordado. El importador recibe estos documentos que servirán de base al agente de aduanas para realizar la designación aduanera, que se formaliza mediante la declaración aduanera de mercancías que correspondan en su país. Del mismo modo, el importador coordina con su agente de carga o transitario la recepción de las mercancías en el puerto de llegada. Con ello pasamos a la última etapa de las operaciones, que es las formalidades aduaneras de importación. Una vez se descargan las mercancías en la aduana de ingreso, el agente de aduanas, en coordinación con el importador, proceden a la tramitación aduanera de las mercancías, realizando el pago correspondiente de los impuestos y demás gravámenes a los cuales se encuentra afectada o bien liberada. Al momento de la aceptación de la declaración aduanera de mercancías correspondiente, la aduana determina la selección de canal de control, pudiendo determinar físico, documental o sin revisión. Despacho. El despacho aduanero empieza cuando alguien quiere realizar un proceso de importación o exportación y comienzan los procedimientos para llevarlo a cabo. En ese punto se notifica a la autoridad que se va a llevar a cabo dicho proceso y es entonces cuando se inicia el despacho aduanero. Dentro de este régimen existen 3 despachos que son: despacho anticipado, urgente y excepcional. El despacho anticipado es la declaración aduanera de importación antes de la llegada de la mercancía. Se utiliza para adelantar los procesos administrativos que requiere una gestión de despacho. Despacho urgente. Se refiere a los envíos que deben despacharse urgentemente. Por tanto, las declaraciones bajo esta categoría se gestionan antes de que la mercancía llegue. Despacho excepcional. Es el despacho que permite solicitar la mercancía al régimen de importación para su consumo en un plazo de 30 días. Hay que destacar que si se excede este plazo, la mercancía entra a un estado de abandono legal. ¿Qué significa abandono legal? El abandono legal se refiere a la situación cuando una mercancía permanece en el lugar de arribo por un tiempo mayor a 30 días. Aquí nos encontramos con los plazos de cada una de las modalidades de despacho. ¿Cuáles son los plazos que tienen los importadores para cancelar la deuda tributaria aduanera? En los casos de despachos garantizados mediante garantías previas, para los despachos anticipados y urgentes, numerados antes de la llegada del medio de transporte,
desde la fecha de numeración de la declaración hasta el 20º día calendario del mes siguiente a la fecha del término de la descarga, en los despachos excepcionales y urgentes numerados después de la llegada del medio de transporte, desde la fecha de numeración de la declaración hasta el 20º día calendario del mes siguiente a la fecha de numeración de la declaración. Aforo. Estas modalidades de aforo aduanero son muy importantes porque nos ayudan a regular el tráfico de mercancías que ingresan o salen del territorio aduanero, así también comprobar su legal procedencia. Con estos aforos permiten conocer si el importador o el exportador están declarando las cantidades correctas de mercancías, por lo que la aduana puede recaudar los tributos correspondientes. Entre modalidades de aforo tenemos al aforo automático, electrónico, documental y físico, tanto intrusivo como no intrusivo. Para el acto de aforo se deberá tener en cuenta las siguientes normas. La naturaleza de las mercancías se establecerá verificando la materia constitutiva, grado de elaboración y más características que permiten identificar plenamente el producto. La clasificación arancelaria se efectuará con la aplicación de las reglas generales interpretativas, notas explicativas, notas complementarias, nacionales, las normas internas del SENAGE. El valor en aduana de las mercancías importadas será determinado según las normas del Acuerdo sobre Valoración del OMC. Aforo automático. Se efectúa mediante validación electrónica de la declaración aduanera con la aplicación de perfiles de riesgos establecidos por el SENAGE. Electrónico. Consiste en la verificación de la declaración aduanera y sus documentos de acompañamiento y soporte. Únicamente se hace con documentos electrónicos o digitales en el sistema informático del Servicio Nacional de Aduana. Documental. Al contrario del aforo electrónico, este se lo realiza con documentos físicos. Y físico, tanto intrusivo como no intrusivo, este se lo realiza con el reconocimiento físico de las mercancías para comprobar su naturaleza, origen, condición, cantidad, peso, valor en aduana, clasificación arancelaria que tengan relación con lo de los datos contenidos en la declaración aduanera. Una vez explicado el régimen de importación al consumo, concluimos que en este régimen no se sufre transformaciones y una vez que se hayan cancelado los tributos correspondientes, la mercancía puede circular libremente porque ya se encuentra nacionalizada. También concluimos de que existen diferentes fechas que tienen los importadores para que puedan pagar los tributos. Estas fechas surgen según el tipo de despacho que se haya generado. Recomendaciones. Tener en cuenta todos los tipos de regímenes que existen para poder utilizar el más conveniente en una importación. Tener en cuenta las fechas correspondientes del pago de tributos para evitar multas por parte del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Eso ha sido todo. Muchas gracias.